el palo santo del gran chac, Vulnesia sarmientoi, el árbol que podría esconder uno de los aceites más interesantes de América del Sur. Cuando escuchamos el nombre palo santo, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en esos pequeños trozos de madera que se queman para perfumar una habitación o durante una meditación. Sin embargo, muy pocas personas saben que en realidad existen dos árboles completamente diferentes que reciben este mismo nombre. Uno crece en los bosques secos de Perú y Ecuador y pertenece a la especie Bursera graveolens. Suscríbete y comenta: detrás de la enfermedad hay más, Soledad del Prado. Pero existe otro mucho menos conocido, que crece en una de las regiones más salvajes de Sudamérica y que posee una composición química totalmente distinta. Se trata de Vulnesia sarmientoi, conocido como el palo santo del Gran Chaco. Hoy vamos a descubrir qué dice realmente la ciencia sobre este árbol, cuáles son sus propiedades, para qué se ha utilizado tradicionalmente, qué investigaciones existen y cuáles son sus posibles riesgos. ¿Dónde nace este árbol? Vulnesia sarmientoi es un árbol originario del Gran Chaco, una enorme región natural situada en el centro de Sudamérica. Se extiende principalmente por Paraguay, norte de Argentina, sudeste de Bolivia. El Gran Chaco es considerado el segundo bosque más grande de América del Sur, solamente superado por la Amazonía. Es un territorio muy diferente a la selva tropical. Aquí predominan temperaturas extremadamente altas, largas épocas de sequía, lluvias irregulares, suelos pobres, una intensa radiación solar. Para sobrevivir en este ambiente tan hostil, las plantas han tenido que desarrollar mecanismos de defensa extraordinarios. Y precisamente esos mecanismos son los que hoy interesan a los investigadores. Un árbol extremadamente resistente, Vulnesia sarmientoi, puede alcanzar entre 10 y 20 metros de altura. Su crecimiento es muy lento. Lo que más llama la atención es su madera. Es una de las más densas y pesadas del mundo. De hecho, es tan dura que durante muchos años fue utilizada para fabricar poleas industriales, piezas de barcos, maquinaria pesada, herramientas, cojinetes para motores. Antes de la aparición de muchos materiales modernos, esta madera era muy apreciada porque soportaba enormes esfuerzos mecánicos sin deformarse. Pero además posee otra característica única: está impregnada de una gran cantidad de resinas naturales. Cuando la madera se corta, desprende inmediatamente un aroma intenso, cálido y ligeramente dulce. Ese aroma procede de cientos de sustancias químicas que el árbol fabrica para protegerse de insectos, hongos y bacterias. Y son precisamente esas sustancias las que hoy despiertan el interés de la ciencia. ¿Por qué el árbol fabrica tantas sustancias? Su única forma de defenderse consiste en fabricar moléculas químicas. Durante millones de años de evolución, Vulnesia sarmientoi desarrolló un auténtico laboratorio químico. Cada molécula cumple una función. Algunas evitan el crecimiento de hongos, otras repelen insectos, otras protegen la madera frente a bacterias y otras reducen el daño provocado por el intenso calor del Gran Chaco. Curiosamente, muchas de esas mismas moléculas también pueden producir efectos biológicos en el organismo humano. Por eso la ciencia comenzó a estudiarlas hace varias décadas. Los pueblos indígenas ya conocían este árbol mucho antes de que existieran los laboratorios modernos. Los pueblos indígenas del Gran Chaco ya utilizaban Vulnesia sarmientoi. Diversas comunidades empleaban la madera y sus resinas para aliviar molestias cotidianas. Entre sus usos tradicionales encontramos dolores musculares, inflamaciones, heridas superficiales, picaduras de insectos, molestias articulares, dolores reumáticos. También quemaban pequeños fragmentos de madera para perfumar el ambiente y mantener alejados algunos insectos. El aceite esencial, el verdadero protagonista. Aunque la madera es muy conocida, la mayor parte de las investigaciones actuales se centran en su aceite esencial. Este aceite se obtiene mediante destilación al vapor. Durante este proceso, el vapor atraviesa la madera y arrastra los compuestos aromáticos. Posteriormente, el aceite se separa del agua y se obtiene un líquido de color amarillo pálido con un aroma intenso, amaderado y ligeramente balsámico. Pero lo verdaderamente interesante no es su olor. Lo realmente importante es su composición química.
¿Qué contiene realmente este aceite? Mientras que el palo santo de Perú contiene grandes cantidades de limoneno, Bulnesia sarmientoi posee una composición completamente diferente. Sus principales componentes son bulnesol, es el compuesto más abundante. Recibe precisamente ese nombre porque fue aislado por primera vez en este árbol. Actualmente es uno de los sesquiterpenos más estudiados del aceite esencial. Guayol, otro compuesto muy interesante. Diversos estudios experimentales le atribuyen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Además, participa en el característico aroma del aceite. El emol contribuye al efecto aromático y también presenta actividad biológica en estudios de laboratorio. Beta-eudesmol. Este compuesto está siendo investigado por su posible actividad antioxidante y antiinflamatoria. Todavía faltan estudios clínicos para conocer su verdadero potencial. ¿Qué significa todo esto? Significa que Bulnesia sarmientoi no debe considerarse simplemente una madera aromática. Es una planta rica en moléculas bioactivas. Muchas de ellas ya están siendo investigadas en farmacología. Sin embargo, debemos ser prudentes. Una molécula que funciona en una placa de laboratorio no siempre funciona igual en el cuerpo humano. ¿Puede este árbol ayudar realmente a disminuir la inflamación? ¿Tiene propiedades antioxidantes? ¿Puede aliviar el dolor muscular? ¿Sirve para la artritis? ¿Existe alguna evidencia científica? ¿Qué dice realmente la ciencia sobre sus propiedades medicinales? ¿Pueden esas mismas moléculas beneficiar también a nuestra salud? La respuesta es sí, pero con muchos matices. La investigación científica sobre Bulnesia sarmientoi todavía es limitada y la mayoría de los estudios se han realizado en laboratorio o con modelos animales. Hasta la fecha no existen ensayos clínicos sólidos en humanos que permitan afirmar que esta planta cure enfermedades concretas, lo que realmente ha demostrado la medicina basada en la evidencia. Veamos cada propiedad por separado. Primera propiedad, actividad antiinflamatoria. La inflamación es un mecanismo de defensa del organismo. Cuando sufrimos una lesión, una infección o una agresión, el sistema inmunitario libera sustancias inflamatorias para iniciar la reparación. El problema aparece cuando esa inflamación deja de ser temporal y se vuelve crónica. Es entonces cuando puede contribuir al desarrollo de enfermedades como artritis, la artrosis, la tendinitis, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, enfermedades neurodegenerativas. Los investigadores han descubierto que varios compuestos presentes en Bulnesia sarmientoi, especialmente el bulnesol, el guayol y otros sesquiterpenos oxigenados, son capaces de modular procesos inflamatorios en modelos experimentales. En estudios de laboratorio se ha observado que estos compuestos pueden disminuir la producción de algunas moléculas relacionadas con la inflamación, como determinadas citocinas y mediadores inflamatorios. Esto ayuda a explicar por qué la medicina tradicional utilizaba este árbol para aliviar dolores musculares y articulares. Sin embargo, debemos insistir en un aspecto fundamental. Que un compuesto reduzca la inflamación en células cultivadas o en animales no significa automáticamente que tenga el mismo efecto terapéutico en las personas. Para demostrarlo, hacen falta ensayos clínicos controlados y actualmente esos estudios todavía no existen para Bulnesia sarmientoi. Segunda propiedad, actividad antioxidante. Nuestro organismo produce continuamente radicales libres. Estas moléculas forman parte del metabolismo normal, pero cuando se acumulan en exceso pueden dañar proteínas, grasas y ADN. A este fenómeno lo conocemos como estrés oxidativo. Diversos estudios han demostrado que el aceite esencial de Bulnesia sarmientoi posee capacidad antioxidante en ensayos químicos de laboratorio. Esto significa que algunos de sus componentes son capaces de neutralizar radicales libres. Otra característica interesante es su posible acción frente a microorganismos. Las plantas fabrican sustancias antimicrobianas para protegerse de bacterias y hongos presentes en el ambiente. Bulnesia sarmientoi no es una excepción. Diversos trabajos han mostrado que su aceite esencial puede inhibir el crecimiento de algunos microorganismos en condiciones de laboratorio. Entre ellos destacan determinadas bacterias y algunas especies de hongos. Esto podría explicar su utilización tradicional sobre pequeñas heridas y lesiones cutáneas.
Sin embargo, esto no significa que sustituya a un antibiótico ni a un tratamiento médico. ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es su posología? ¿Y qué riesgos debemos conocer? ¿Cómo se utiliza realmente Bulnesia sarmientoi? La respuesta depende mucho del país y de la tradición local. A diferencia de otras plantas medicinales, este árbol no suele consumirse como infusión. Su principal aplicación ha sido siempre externa, aprovechando su madera aromática o el aceite esencial obtenido por destilación. Veamos cada una de sus formas de uso. La madera aromática es la forma más antigua y conocida. Los pequeños trozos de madera se queman lentamente para liberar sus compuestos aromáticos. Tradicionalmente se utilizaban para perfumar viviendas, alejar insectos, acompañar ceremonias espirituales, favorecer la relajación. Cuando la madera se calienta, libera una mezcla compleja de moléculas aromáticas responsables de su característico olor dulce y amaderado. Muchas personas describen una sensación de tranquilidad al percibir este aroma, el aceite esencial. Esta es la forma más estudiada. Se obtiene mediante destilación al vapor de la madera. Es un producto muy concentrado. Una sola gota contiene cientos de sustancias químicas. Por eso nunca debe utilizarse puro sobre grandes superficies de la piel. Lo habitual es diluirlo en un aceite vegetal, como aceite de almendras dulces, aceite de jojoba, aceite de coco fraccionado, aceite de semillas de uva. La dilución reduce el riesgo de irritación y facilita su aplicación. Posología tradicional. Aquí debemos hacer una aclaración importante. No existe una posología oficial aceptada por organismos sanitarios, porque no hay ensayos clínicos suficientes que establezcan dosis terapéuticas. Las siguientes recomendaciones proceden del uso tradicional en aromaterapia y del empleo habitual de aceites esenciales, no de protocolos médicos. Aplicación tópica. Se recomienda una concentración del 1 al 3%. Esto equivale aproximadamente a entre 1 y 3 gotas de aceite esencial por cada 5 mililitros de aceite vegetal. Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada 1 o 2 veces al día. Nunca debe aplicarse sobre heridas abiertas, mucosas ni alrededor de los ojos. Otra forma habitual consiste en utilizar un difusor de aceites esenciales. Generalmente se emplean entre 3 y 5 gotas, dependiendo del tamaño de la habitación y de las instrucciones del fabricante. Las sesiones suelen durar entre 20 y 30 minutos. No es recomendable mantener el difusor funcionando durante horas, ya que una exposición prolongada puede provocar molestias respiratorias o cefalea en personas sensibles. Masajes. Algunos terapeutas incorporan el aceite esencial a preparados para masaje. En este caso, el objetivo no es tratar una enfermedad específica, sino favorecer la relajación muscular y proporcionar una sensación de bienestar. Es importante recordar que cualquier alivio del dolor debe interpretarse como un complemento y nunca como un sustituto de un diagnóstico médico. Cuando el dolor es persistente o intenso, ¿se puede ingerir? Esta es una de las preguntas más frecuentes. No se recomienda ingerir el aceite esencial de Bulnesia sarmientoi. No existen estudios suficientes que avalen su seguridad por vía oral. Además, los aceites esenciales son mezclas altamente concentradas y algunos de sus componentes pueden resultar tóxicos cuando se consumen en cantidades inadecuadas. Por tanto, salvo indicación expresa de un profesional cualificado y con productos formulados para ese fin, la vía oral debe evitarse. Efectos secundarios. Aunque muchas personas toleran bien el aceite esencial cuando se utiliza correctamente, eso no significa que esté libre de riesgos. Los efectos adversos descritos con mayor frecuencia son irritación de la piel, enrojecimiento, picor, dermatitis de contacto, reacción alérgica. En personas especialmente sensibles también pueden aparecer dolor de cabeza, mareo, náuseas por una exposición intensa al aroma. Por eso siempre es aconsejable realizar una prueba de tolerancia aplicando una pequeña cantidad del producto diluido en una zona reducida de la piel y esperar 24 horas antes de un uso más amplio. Contraindicaciones. Aunque la información disponible es limitada, por prudencia se recomienda evitar su uso en mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, niños pequeños, personas con antecedentes de alergia a aceites esenciales, personas con asma o enfermedades respiratorias graves, especialmente si se utiliza mediante humo o difusión ambiental.
En estos casos, el riesgo potencial puede ser superior al posible beneficio. Interacciones. Hasta el momento no se han descrito interacciones medicamentosas importantes con Bulnesia sarmientoi. Por ello, las personas que toman múltiples medicamentos o padecen enfermedades crónicas deberían consultar con un profesional sanitario antes de utilizar cualquier aceite esencial de forma habitual. Calidad del producto. Otro aspecto muy importante es la calidad. No todos los aceites esenciales son iguales. La composición química puede variar según la edad del árbol, la zona de cultivo, el método de extracción, las condiciones de almacenamiento. Además, algunos productos comerciales contienen mezclas o adulteraciones que reducen su calidad e incluso pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas. Por ello, es recomendable adquirir aceites esenciales de fabricantes que indiquen claramente la especie botánica, el origen de la materia prima y el método de extracción, un aspecto poco conocido. Bulnesia sarmientoi es una especie protegida. Durante décadas fue explotada intensamente debido al enorme valor de su madera. Esta sobreexplotación redujo considerablemente sus poblaciones naturales. Actualmente su comercio internacional está regulado por el convenio CITES, que controla el comercio de especies amenazadas para evitar su desaparición. Por este motivo, cuando por el convenio CITES, que controla el comercio de especies amenazadas para evitar su desaparición. Por este motivo, cuando adquirimos un producto elaborado con este árbol, es importante asegurarnos de que procede de fuentes legales y sostenibles. ¿Qué está descubriendo realmente la ciencia? Un árbol capaz de sobrevivir en uno de los ecosistemas más duros de Sudamérica y que, para protegerse, fabrica una gran variedad de compuestos químicos con interesantes actividades biológicas. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué está investigando actualmente la ciencia? La respuesta es que los investigadores no estudian la madera en sí, sino las moléculas que contiene. La mayoría de las investigaciones intentan responder tres preguntas fundamentales. ¿Qué sustancias son realmente las responsables de su actividad biológica? ¿Cómo actúan dentro de las células? ¿Podrían convertirse algún día en nuevos medicamentos? Estas preguntas todavía no tienen una respuesta definitiva, pero los resultados obtenidos hasta ahora son muy interesantes. El bulnesol. El compuesto que más interés ha despertado es el bulnesol. Se trata de un alcohol sesquiterpénico que constituye uno de los principales componentes del aceite esencial de Bulnesia sarmientoi. En modelos experimentales se ha observado que puede modular algunos procesos relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo. Los investigadores creen que esta actividad podría explicar parte del uso tradicional del árbol para aliviar molestias musculares y articulares. Hasta el momento no existen ensayos clínicos en personas que permitan confirmar estos efectos terapéuticos. El guayol. Otro compuesto muy estudiado es el guayol. Este sesquiterpeno también está presente en otras plantas medicinales. Diversos estudios experimentales le atribuyen propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antiinflamatorias. Algunos trabajos incluso investigan su posible utilización como punto de partida para desarrollar nuevos compuestos farmacológicos. El aceite esencial de Bulnesia sarmientoi, también está siendo analizado por su compleja composición química. Hasta la fecha se han identificado decenas de compuestos diferentes. Lo interesante es que estas moléculas probablemente no actúan de forma aislada. Muchos investigadores creen que existe un efecto sinérgico, es decir, que varios componentes trabajan conjuntamente y potencian su actividad. ¿Qué investigaciones existen actualmente? Las líneas de investigación más importantes se centran en inflamación. Se estudia la capacidad de algunos sesquiterpenos para disminuir determinados mediadores inflamatorios implicados en enfermedades crónicas. Estrés oxidativo, si algunos compuestos pueden proteger las células frente al daño oxidativo producido por los radicales libres. Microorganismos. Diversos laboratorios estudian la actividad del aceite esencial frente a bacterias y hongos resistentes. El objetivo no es utilizar directamente el aceite como antibiótico, sino identificar moléculas que puedan servir como modelo para desarrollar nuevos tratamientos. Cosmética. Otra línea muy interesante es la investigación cosmética. Debido a sus propiedades aromáticas y antioxidantes,
algunos laboratorios estudian su posible incorporación en productos destinados al cuidado de la piel. Lo que todavía no sabemos, aunque Bulnesia sarmientoi es una planta muy prometedora, todavía existen muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la dosis realmente eficaz? ¿Cuál sería la dosis máxima segura? ¿Puede utilizarse durante meses? ¿Existen efectos secundarios tras un uso prolongado? ¿Puede interactuar con medicamentos? ¿Qué personas deberían evitarlo? Hasta que esos estudios estén disponibles, no es posible recomendar esta planta como tratamiento para ninguna enfermedad. Un árbol que debemos proteger, Bulnesia sarmientoi, es una especie amenazada por la sobreexplotación. Durante décadas se talaron miles de árboles debido al enorme valor de su madera. Cada vez que compramos productos derivados de este árbol, es importante asegurarnos de que proceden de explotaciones legales y sostenibles. Proteger la biodiversidad también forma parte de la medicina del futuro. La naturaleza continúa siendo una de las mayores fuentes de inspiración para la medicina. Muchos de los medicamentos que utilizamos hoy nacieron del estudio de plantas empleadas durante siglos por distintas culturas. Bulnesia sarmientoi podría convertirse algún día en otra de esas historias de éxito. Mientras tanto, la mejor actitud es combinar el conocimiento tradicional con la investigación científica, evitando tanto el escepticismo absoluto como las promesas sin fundamento. Solo así podremos aprovechar el enorme potencial de las plantas medicinales de forma segura, responsable y basada en la evidencia. Gracias por acompañarme en este recorrido por el fascinante mundo del palo santo del Gran Chaco. Si te ha gustado este documental y quieres seguir descubriendo la ciencia que hay detrás de las plantas medicinales, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.